Vaya que son noticias inesperadas. China se está preparando en secreto para la salida de Vladimir Putin y para trabajar con Rusia sin ese dictador enano. El Wall Street Journal publicó un artículo que debió haber helado la sangre en el Kremlin. Según los resultados de conversaciones con funcionarios de ambos países, diplomáticos y analistas, resulta que Pekín dejó de apostar personalmente por Vladimir Putin. Los chinos, de manera silenciosa y cuidadosa, sin llamar demasiado la atención, están estableciendo lazos con la élite rusa y los funcionarios que determinarán el futuro de Rusia después de la salida de Vladimir Putin. La lógica de Pekín es bastante cínica. El rumbo antioccidental de Rusia está tan profundamente arraigado en la sociedad y las instituciones estatales que sobrevivirá al actual dictador Vladimir Putin. Eso significa que Putin es simplemente una figura reemplazable. Simplemente quitan a Putin, ponen a otro, nada más cambia. Lo importante no es la figura de Putin, sino el sistema que, disculpen, se puede seguir ordeñando. Porque Rusia ya se ha convertido en un verdadero satélite de China. En este episodio, cómo Rusia se convirtió en un socio menor, un socio al que Pekín manipula fácilmente. ¿Por qué los expertos en China hablan de la transformación de Rusia en un Laos gigante? ¿En qué consiste la estrategia de ablandar a los rusos hasta que se arrodillen? No es una broma, es una doctrina china real. Cómo Xi Jinping logró que Putin capitulara respecto al yuan, y lo más explosivo, ¿por qué los servicios secretos rusos están registrando ahora un reclutamiento masivo de sus funcionarios por parte de los chinos, pero guardan silencio y no hacen nada? Me llamo Alexei Pechi. Este será un episodio súper interesante, así que suscríbete al canal. Nos estamos acercando a los 300,000 suscriptores. Te agradeceré personalmente que te suscribas. Solo toma un segundo. Para mí será agradable y útil. Así que empecemos con lo esencial. Bajo Vladimir Putin, quien rompió los lazos con Occidente, Rusia se ha convertido completamente en un socio menor de China, quien, aunque con cautela y no públicamente, manipula a Rusia en su propio interés. Pero eso no es lo principal. Lo principal es esto. El Wall Street Journal informa que Pekín está estableciendo discretamente relaciones con la clase gobernante rusa, pasando gradualmente por alto a Vladimir Putin y a su círculo más cercano. Los chinos están fortaleciendo lazos con funcionarios y representantes de la élite que determinarán el futuro de Rusia después de la salida de Vladimir Putin. Y esto en realidad es un golpe al régimen de Putin al que él teme responder. Solo piénsalo. Mientras Vladimir Putin le asegura al mundo entero una amistad sin límites con China, su supuesto mejor amigo ya está conociendo a sus sucesores. Así demuestra que el amigo aquí no es Putin. Putin es solo una pieza que se puede reemplazar fácilmente. Simplemente la quitas del tablero de ajedrez y pones otra. Y ya, y China adoptó esa estrategia. El cálculo de Pekín es muy simple. En China parten de la idea de que los sentimientos antioccidentales están tan profundamente arraigados en la sociedad salvaje rusa y en las instituciones estatales que sobrevivirán al actual presidente. Es decir, no importa quién venga después, Rusia seguirá siendo hostil hacia Occidente y por lo tanto estará condenada a depender de China. Y hay que apostar no por una persona, sino por el sistema. Y aquí los periodistas señalan que cuando Xi Jinping, recién llegado al poder, se reunió por primera vez con Vladimir Putin. En 2013, China representaba alrededor del 10% del volumen total de comercio de Rusia. No se podía decir que Rusia dependiera críticamente de Pekín en ese momento. Pero después, el anciano loco Vladimir Putin decidió atacar a Ucrania en 2014 y desde entonces esa cifra se ha cuadruplicado. La cuota de los productos chinos en el mercado ruso hoy en día supera el 40%. Ahora veamos el indicador opuesto. La participación de Rusia en el comercio chino es de menos del 4%. Ese es todo el balance de la relación entre los mejores amigos. Para Moscú, China representa casi la mitad de todo su comercio exterior, así que es una cuestión de supervivencia. Y para Pekín, Rusia es solo un margen de error estadístico, menos del 4%. ¿Y qué? Es decir, incluso si hipotéticamente mañana Rusia colapsara por completo, China prácticamente no lo notaría. Pero si China en algún momento le niega productos a Rusia, bueno, Rusia simplemente desaparecerá. Si China de repente cierra su mercado para Rusia hoy, en la situación actual, Rusia se vendría abajo literalmente en 2 días. Pero esto es lo importante.
¿Qué le suministra Rusia a China? ¿Con qué gana dinero? Así que Rusia sigue siendo un mero proveedor de materias primas. Rusia le vende a China petróleo y gas con enormes descuentos, además de otros recursos naturales. Por ejemplo, madera de Siberia. Ni tecnología ni capital. No sé. ¿Algún producto súper avanzado? No, materias primas. Y además con un enorme descuento. Y sobre los descuentos, vamos a hablar de eso ahora. El sinólogo Alexander Gabuev describió con bastante claridad el objetivo estratégico de Pekín. Él es el director del Centro Carnegie de Berlín para el estudio de Rusia y Eurasia. A continuación, citaré sus palabras. China tiene una excelente oportunidad de convertir a Rusia en una especie de Laos gigante, o en un Pakistán gigante. Un país mucho más dependiente de China, mucho más estrechamente vinculado a él. Un país que ve mucho más a China como un modelo y una fuente de ideas sobre la modernidad. En pocas palabras, aquí se dijo una frase genial sobre que los rusos ven a China como un modelo y una fuente de ideas sobre la modernidad. O sea, este ruso salvaje mira a China y dice, así deberíamos vivir, así es como hay que vivir, así es como debe ser, a eso hay que aspirar, una vez más. En Pekín, Rusia simplemente se presenta como China, un Laos gigante. No es una superpotencia, no es el segundo polo del mundo, no es la Gran Rusia, no, simplemente es una versión grande de un país satélite, que mira a Pekín con admiración y toma prestada su idea de cómo se debe vivir. Y Gabuev explica cómo logran exactamente esto. La táctica tiene un nombre muy simple. De nuevo, cito sus palabras. Lo mejor es seguir dejando que los rusos se cuezan en su propio jugo, esperar a que la situación económica en Rusia empeore aún más cuando los rusos estén de rodillas, para que acepten condiciones favorables para China. ¿Qué les parece esa amistad, verdad? No salvar, no apoyar, no sacar de los problemas, no tender una mano de ayuda, sino dejarlos cocerse en su propio jugo. O sea, esperar hasta que todo empeore aún más. Porque cuanto peor le va a Rusia, más barato se vende a China, y Pekín sabe cómo ahorrar. Pekín, como señala el Wall Street Journal, con cautela pero de manera persistente, obliga a Moscú a actuar en su beneficio, construyendo relaciones y estructuras que funcionarán durante varias décadas. Es decir, la trampa no es solo para el mandato de Vladimir Putin, sino para toda una generación futura. Aquí, si los rusos tuvieran cerebro, se darían cuenta de que el problema no es que Vladimir Putin se vaya y todo cambie, no va a cambiar nada. Porque China está tomando el control total de Rusia, se irá Vladimir Putin, vendrá otro y nada cambiará. Ustedes seguirán siendo esclavos, como siempre lo han sido. China seguirá extrayendo sus recursos, como lo ha hecho hasta ahora. Quizás sea hora, antes de que sea demasiado tarde, de hacer algo al respecto. Pero hagámoslo así. Mientras esto sea una abstracción, pasemos a lo concreto. Bueno, para que sea más convincente, durante más de 10 años, Vladimir Putin, temiendo el aumento de la influencia china, se resistió a una idea simple: convertir el yuan, la moneda china, en la moneda principal del Banco de Desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái, una estructura que debe financiar proyectos en Asia Central. ¿Por qué se resistía? Porque Asia Central es lo que llaman el extranjero cercano, que Vladimir Putin considera una esfera de intereses exclusivamente rusos. Incluso una vez dijo que es como el patio trasero de Rusia. Así que Asia Central es el feudo de los rusos, es su territorio, ellos controlan todo ahí. Y Vladimir Putin siempre fue muy celoso ante cualquier intento de influir en la situación en esa región. Putin propuso introducir ahí el rublo para el comercio, o incluso alguna moneda separada, pero nunca el yuan chino. Y aquí está el resultado. En el último año, Xi Jinping logró obtener esta concesión de Vladimir Putin. Asesores del gobierno chino y diplomáticos se lo contaron al Wall Street Journal. El aislamiento financiero obligó a Rusia a reconsiderar su posición. Ahora Moscú está lista para unirse a este banco, y a cambio solo pide garantías de que su funcionamiento no será afectado por las sanciones occidentales. Lo voy a traducir del lenguaje diplomático al lenguaje común. Vladimir Putin le entregó su propio patio trasero al yuan chino. Asia Central. Le entregó Asia Central al dinero chino, la estuvo protegiendo durante 10 años y decía que era nuestro territorio. No porque él quisiera, sino porque no tenía otra opción.
De lo contrario, su mejor amigo simplemente le daría un golpe en esa descarada cara rusa. Y ahora me parece el detalle más explosivo de este episodio. Un interlocutor del Wall Street Journal, cercano a los servicios secretos rusos, informó: en Rusia, cada vez se registran más casos de espionaje chino e intentos de reclutar a funcionarios de nivel medio. Sí, el llamado mejor amigo simplemente espía y recluta a funcionarios rusos para que trabajen directamente para Pekín. ¿Y qué hace Moscú? Bueno, tal vez atrapa a los espías, demanda a China, expulsa a diplomáticos. Bueno, como se hace con cualquier otro espionaje, básicamente, como hacen los países. Si detectan espionaje, expulsan, por ejemplo, al embajador o a funcionarios de la embajada o el consulado. No, Moscú no hace nada. Moscú no se apresura a llevar estos temas al ámbito público, para no empeorar las relaciones estratégicas con Pekín. O sea, Vladimir Putin simplemente aguanta y observa. Existe una palabra, cuckold. Así es Vladimir Putin en esta situación. Ahí tienen toda la esencia de la amistad sin límites en un solo párrafo. Un país que inicia procesos penales por traición a la patria solo por enviar fotos en Telegram, que juzga a los rusos por salir allá a una protesta con un simple papelito. Este país simplemente se traga en silencio el reclutamiento de sus propios funcionarios. ¿Y saben por qué? Porque tiene miedo de ofender al socio. Y aquí está el punto clave. Presten atención. China está reclutando. Recluta específicamente a funcionarios de nivel medio. ¿Saben por qué esto es importante? ¿Por qué precisamente de nivel medio? ¿Por qué no a la élite y por qué no a los de abajo? Justamente al nivel medio. Porque precisamente el nivel medio en 5 o 10 años se convertirá en el nivel superior. Es decir, Pekín recluta justamente a aquellos que determinarán el futuro de Rusia después de la salida de Vladimir Putin. Pekín simplemente toma a Putin por un tonto y manipula a todo su entorno. Un poco antes en este episodio dije que China les está dando largas a los rusos. Déjenme darles un ejemplo de cómo sucede esto. Así es como Pekín les da largas en la práctica. Esto se ve más claro en el tema del gas. Poder de Siberia 2 es un proyecto que se ha estado discutiendo por más de 10 años. Debe aumentar el suministro de gas ruso a China hasta 100.000 millones de metros cúbicos al año. Para Gazprom, que perdió el mercado europeo, esto es una cuestión de supervivencia. ¿Qué hace China? Pues China está ganando tiempo. En mayo de 2026, Vladimir Putin realizó su 25ª visita a China, y la quinta desde el inicio de la guerra a gran escala contra Ucrania. En esa ocasión, llevó consigo a 5 viceprimeros ministros, 8 ministros, el jefe de Gazprom y el jefe de Rosneft. Era una delegación enorme. Vladimir Putin habló en Pekín sobre las ilimitadas perspectivas de cooperación con China. Firmaron un total de 40 documentos, pero ninguno de ellos menciona ni el poder de Siberia 2, ni siquiera en general la cooperación en el sector petrolero y gasífero. Y entonces el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, después de las negociaciones, murmuraba diciendo, cito, «Quedan algunos matices por acordar, todavía no hay plazos claros, y así, repito, ya van más de 10 años». ¿Y saben qué hizo China al mismo tiempo? Exigió que se redujera a la quinta parte el precio del gas ruso. Dice, ¿y por qué les venden a los rusos, a esos seres salvajes, el gas más barato que a los chinos? Y Xi Jinping le dice muy en serio a Vladimir Putin, ponle a China el mismo precio que tienes en tu mercado interno. Por el mismo precio al que les vendes a los rusos, debes venderle el gas a los chinos al mismo precio. Y si el Kremlin se niega, China simplemente está lista para cambiar a otros proveedores. Dice, escuchen, entonces probablemente pues no necesitamos su gas, así que en los próximos contratos, por favor, bajen los precios. Y el punto es que ahora realmente no hay a dónde más pueda ir el gas ruso. Europa, como mercado, está perdida. No hay alternativas, y eso significa que pueden presionar tanto como quieran, y aquí tienen noticias frescas. Hoy, 14 de julio, apareció un informe de que China detuvo por completo las negociaciones sobre el proyecto Poder de Siberia 2. Además, China redujo al mínimo las compras de petróleo en el extranjero. Es el mínimo de los últimos 10 años. Es decir, piensen bien,
en el momento más difícil para Rusia, cuando las refinerías de petróleo están ardiendo, cuando los ingresos por la venta de petróleo están cayendo, cuando hay una crisis de combustible en el país, cuando se necesita a cada comprador, a cada socio estratégico, China simplemente reduce las compras y congela el proyecto principal. Eso es justamente tenerlo en espera, o sea, para que Putin simplemente se arrastre de rodillas ante los chinos, ante el líder chino, y le ruegue por ayuda. Y mientras tanto, Xi Jinping simplemente observa cómo Putin intenta resolver el problema. Pero aquí está lo interesante. ¿Por qué Pekín empezó a hablar sobre la salida de Vladimir Putin justo ahora? La respuesta está en el estado del propio Putin. El centro estatal UTE-SIOM dejó de publicar el índice público de confianza en Vladimir Putin después de que éste cayera hasta el 29,5%. Es el mínimo en toda la guerra. En 4 meses, la caída fue de casi 10 puntos. Es un récord desde la reforma de pensiones en Rusia. El refinado de petróleo en Rusia cayó al nivel del año 2005. Crisis de combustible en todo el país. Las regiones ya están al borde de declarar estado de emergencia. Y en el Krai de Altai, por cierto, declararon que se avecina una catástrofe alimentaria porque debido a la falta de gasolina, los agricultores simplemente no pueden recoger la cosecha de los campos. Es decir, en el 5º año de la guerra a gran escala, Vladimir Putin se enfrenta a una combinación de desafíos que no tiene precedentes en todo este tiempo. Que él está en el poder y los chinos son pragmáticos, ellos ven exactamente las mismas cifras y exactamente la misma situación que nosotros. Es decir, ellos no están influenciados por la propaganda rusa. A los rusos se les puede contar lo que sea, que todo está bien, que las refinerías están ardiendo, que no pasa nada, que ahora vamos a responder y los ucranianos se van a ahogar. Y ya, todo estará bien para nosotros. Los chinos ven lo mismo que nosotros. Ellos ven esas refinerías ardiendo, ven los problemas de Rusia. ¿Y qué hacen? Sacan conclusiones antes que nadie. Y la conclusión es la siguiente. Vladimir Putin construyó su política exterior sobre una sola tesis. Rusia tiene un gran aliado con el que juntos desafiarán a todo el occidente colectivo. Él fue a Pekín 25 veces, le vendía petróleo a China con descuento solo para mantener a ese aliado. Incluso entregó Asia Central a la influencia de China. Y Putin guarda silencio sobre el reclutamiento de sus funcionarios por parte de los chinos. Y él mismo gritaba que juntos con China construirían un mundo multipolar. Y a finales de 2021, les recuerdo, Putin incluso desafió a la OTAN, decía, dejen sus actividades, ¿acaso no ven qué aliado tengo? Ténganme miedo porque ahora junto con China les vamos a mostrar de lo que somos capaces a todo Occidente. Pero en realidad, después de 5 años de guerra a gran escala, Putin obtuvo un estatus de menos del 4% del comercio chino. O sea, no es un socio tan crítico. El gasoducto congelado Poder de Siberia 2. O sea, Putin se jactaba, pero ahora China dice, sí, mejor vamos a detener ya este asunto tedioso, ya, por ahora no lo haremos. Además, Putin recibió que Xi Jinping le exige rebajar el precio del gas a la 1/5 parte. Y a los diplomáticos chinos que ya están conociendo a quienes vendrán después de él. Eso es lo que obtuvo Vladimir Putin. Lo más humillante de esta historia ni siquiera es que Pekín se esté preparando para un futuro sin Putin. Bueno, eso sería lógico. Es decir, obviamente sí, los diplomáticos se están preparando, los políticos son pragmáticos, entienden que algún día Putin se irá. No. Lo más humillante es que China lo hace porque en realidad no le importa quién esté en el Kremlin. Por alguna razón, Putin se imaginó que él es importante como personaje, como persona, como sujeto. No. Lo único importante es que Rusia siga aislada, enfadada con todo Occidente. Y lo que es importante para China, barata. Simplemente barata. Putin entró en esta guerra para devolverle a Rusia el estatus de gran potencia. Y lo que consiguió fue el estatus de una gran gasolinera ofendida y muy sumisa, a la que ya le están buscando un nuevo encargado. Aquí lo voy a dejar en puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo. Cuídense. Adiós a todos.